Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Esther García Martí y vengo a presentarles un proyecto de intervención sobre el templete mirador que hay en Cartuja. El título del proyecto se llama Recuperación del templete mirador de Cartuja. Como ya he dicho, soy Esther García Martí, soy alumna de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y este proyecto viene a petición de la asignatura Proyectos, Metodología y Seguridad. La metodología se aplica según la normativa del IAPH, que es el Instituto de Patrimonio Andaluz, y el proceso de elaboración ha durado aproximadamente 8 semanas. En primer lugar, el cronograma que más o menos establecimos fue por fases, según fueran más teóricas o fueran más prácticas. En la fase 1, como podemos ver, son la más práctica porque son las salidas de campo, la toma de medidas, investigación. La fase 2 es también una fase práctica porque todos los datos recopilados en la fase 1 pasan a digitalizarse mediante procesos como trazados 3D o mapas de alteraciones, mapas de caracterización de materiales. Y bueno, en la fase 3 ya empezaríamos un poco el desarrollo teórico a partir de todos los datos recopilados y sería todo el desarrollo de estudio teórico, de los datos histórico-artísticos, de la propuesta de intervención en sí misma y estudios de la normativa. En la fase 4, ya por último, para finiquitar los trabajos, pues se comenzó a desarrollar el plan de seguridad y salud, el presupuesto y la realización de este PowerPoint. Por otra parte, las incidencias que más nos han ocasionado problemas han sido la falta de salidas de campo por la situación del estado de alarma y el no poder asistir a las bibliotecas para conseguir otras fuentes bibliográficas. El templete mirador está construido en el siglo XIX y se encuentra en la localidad de Granada, en la zona de Cartuja, que está al noroeste de la ciudad. Y más específicamente, el templete, que lo podemos ver aquí en una foto histórica, se encuentra en el noroeste del campus de Cartuja, que es lo más alto de la ciudad de Granada hasta el momento. Estas tierras fueron cedidas por el Gran Capitán después de la Reconquista nazarí y fueron cedidas a los monjes jesuitas para que pudieran desarrollar las funciones originarias de agricultura y los estudios teológicos. El templete está construido en el siglo XIX y tiene un estilo artístico neorrenacentista. Se puede observar en su morfología y bueno, actualmente su estado de conservación es bastante malo porque está en un estado de abandono y es necesaria su conservación e intervención para que su perduración en el tiempo sea posible, ya que es un bien de interés cultural para la comunidad universitaria. El trabajo está compuesto por 4 capítulos que se han sacado en referencia al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que exigen una normativa para la presentación de trabajos y más o menos pues se ha seguido dicho protocolo. Aquí podemos ver los capítulos donde se incluyen los diferentes puntos según lo que acontezca. Y como podéis observar, en cada capítulo se recogen diferentes conceptos. En el primer capítulo es el estudio previo que hay que tener antes de comenzar los trabajos de intervención y para desarrollar una propuesta de intervención. En el capítulo 2 se recogen el estado de conservación que posee el elemento arquitectónico y sus alteraciones. En el capítulo 3, los estudios básicos de seguridad y salud que exige la normativa y en el capítulo último se realiza el presupuesto. El formato que hemos escogido para la realización del proyecto también sigue la normativa del IAPH y como podemos ver pues sigue más o menos sus exigencias, como son los márgenes, el diseño de la Junta de Andalucía y la cabecera y el tipo de letra. Por otra parte, otros recursos digitales que hemos utilizado para la realización del proyecto son el Microsoft Word 2010, el PowerPoint, el PDF, el Photoshop, el SketchUp, Photoscape. El templete tiene un interés objetivo de intervención
ya que nos puede proporcionar información documental de cómo era la vida cotidiana en aquella época. También hay que decir que su deterioro es progresivo y cada vez es más grave, entonces se hace necesaria la conservación. Es un bien de interés cultural, como ya he dicho, en la comunidad universitaria, y se puede devolver su función originaria, que era de ocio y descanso. El templete, según mi punto de vista, también tiene un interés subjetivo que se basa en que puede ser un objeto de estudio y prácticas formativas para los alumnos de la UGR. También es necesaria su concienciación y difusión a otro personal, como turistas o otros profesionales de otros ámbitos, además de que forma parte de un recorrido bucólico donde existen más elementos arquitectónicos. Las fuentes bibliográficas que más se han empleado sobre todo son una propuesta de intervención que ya aparecía en la administración de la Universidad de Granada, que ya proponía en su momento una intervención sobre los elementos arquitectónicos singulares del campus de Granada. Por otra parte, otra de las bibliografías que me ha servido de mucha utilidad es la exposición que se hizo de Crónicas de un paisaje, ya que hablaba sobre todo de esta zona de Cartuja. Aquí, como podemos ver, ya en un TFM, un trabajo de fin de máster, ya se realizaron estudios sobre la morfología del edificio, con sus acotaciones, porque pertenece a este tipo de propuestas de intervención. Otras fuentes bibliográficas que me han servido de utilidad para realizar el proyecto se basan en investigaciones propias con las salidas de campo, como ya he señalado antes. Sobre todo han sido también fuentes de internet por la situación en la que estamos, y la comparación con otros edificios que son de los mismos autores y se encuentran repartidos en el campus. Como podemos ver aquí, el Colegio Máximo, un puente, la Fuente de las Lágrimas, la Capilla de los Jesuitas, son algunos de los ejemplos de los que hemos tomado referencia. En esta diapositiva podemos observar algunos de los mapas que se han realizado en SketchUp, que es el trazado digital en 3D. Y en la primera imagen podemos observar el templete en su forma originaria. La siguiente es un trazado en 3D con sus respectivas acotaciones, y el siguiente mapa es la caracterización de materiales, que aquí se observa la leyenda. Luego las tres últimas son los mapas de alteraciones que se han realizado a partir del trazado 3D, que como podemos observar pues no son tantas las alteraciones, pero sí que se hace necesaria su intervención sobre ellas. En esta diapositiva podemos observar las principales alteraciones que afectan a la estética del elemento arquitectónico, y bueno, por lo que podemos observar, el mayor problema y las mayores alteraciones que tienen son las pintadas vandálicas, las manchas oscuras de hollín que se han producido a raíz de bastantes fogatas, la pérdida de los cerramientos como son las ventanas y la puerta principal, algunas oquedades en el suelo, en la superficie del suelo del templete, las pérdidas de revestimiento son completas, y algunas grietas y fisuras, como también la eliminación de algunos elementos metálicos que están oxidados. Una vez conocidas las alteraciones que el elemento arquitectónico posee, se dispondrán a realizar una normativa de criterios de intervención para asegurar siempre su formalidad, estética y resistencia mecánica, que es, en medida de lo que podamos, lo que queremos realizar. Principalmente el criterio que se debe tomar es eliminar o paliar en medida de lo posible las alteraciones que tiene, respetando su morfología, su estética y su función originaria. Por otra parte, las modificaciones y añadidos han de ser inocuos y indiscernibles, además de que la intervención debe de ser mínima y la justa para no recrear cosas que no existen. Por otra parte, también hay que tener en cuenta la compatibilidad de tratamientos. Bueno, la propuesta de intervención, según la normativa de la Junta de Andalucía, se debe siempre tener en cuenta unos conceptos como la investigación previa, la protección,
también del entorno, la conservación curativa y restauración del mismo elemento, un plan de conservación preventiva para la posterior intervención y que se siga un mantenimiento durante el paso del tiempo, y la difusión, ya que hay que concienciar a la ciudadanía de los tipos de intervenciones que se realizan y para qué se realizan. En cuanto a la protección, hay que destacar que el saneamiento del entorno es muy importante, ya que va a afectar mucho los factores ambientales al elemento arquitectónico. En cuanto a la intervención en sí misma, práctica hacia el elemento arquitectónico, se va a basar sobre todo en unas fases, y yo las he dividido en 4 fases. La primera fase, que siempre es la de prediagnóstico ante el entorno ambiental y el elemento arquitectónico, que se va a basar en la preparación del terreno y la protección estructural del propio elemento arquitectónico, ya que se encuentra en unas condiciones un poco especiales, ya que está en lo más alto de una colina y existen peligros en cuanto a sus cimientos. Por lo tanto, la protección estructural y los cimientos también es muy importante. Por otra parte, también se tendrá en cuenta el saneamiento de las condiciones del entorno y una limpieza de la vegetación. En la fase 2 ya se comenzarán los trabajos de intervención, y primero se hará una preconsolidación de las zonas que estén más pulverulentas. No hace falta que sea genérica, ya que el elemento arquitectónico se encuentra en buen estado, exceptuando algunas piedras calcarenitas. Por lo tanto, como tienen peligro de que se disgreguen más, se preconsolida para poder continuar con los siguientes tratamientos, como son la limpieza mecánica, que resultaría de una gran abrasión hacia este tipo de materiales, la calcarenita bioclástica, y por ello hay que preconsolidar. En la fase 3 ya se comenzarán otro tipo de trabajos, como la eliminación y sustitución de elementos metálicos que están oxidados y están provocando tensiones, además del sellado de grietas y fisuras que puedan generarse a raíz de esta extracción, y las que ya estaban, por supuesto, y la reintegración de soportes, que sería el siguiente paso a partir del sellado de grietas y fisuras. Por otra parte, la última fase se basará sobre todo ya en la protección del elemento arquitectónico, como es la consolidación generalizada de todo el edificio, los revestimientos y enlucidos en el caso de que se vayan a hacer, y los tratamientos hidrofugantes, que formarán también como parte un poco de la conservación preventiva. Bueno, la metodología de ejecución se basa sobre todo en el tiempo que se va a emplear en realizar cada labor de intervención. Aquí realmente hemos hecho una estimación aproximada de cuánto más o menos durarían los tratamientos. Repito, es solo aproximada. Si hay algún problema o alguna dificultad, puede ser que se amplíe o se reduzca. Pero aquí sobre todo hemos siempre ampliado un poco más el tiempo por aquellas incidencias que puedan ocurrir durante la intervención. Así que más o menos, en cuanto al tiempo estimado de toda la intervención, sería un total de 442 horas, que son 2 meses y 3 semanas, y en cada apartado pues se puede ver desglosado el tiempo que se utilizaría en cada uno. Ya he dicho, aproximadamente. Los datos y argumentos que sustentan la intervención se basan sobre todo en su estado de conservación, que ahora mismo es precario, y su necesidad de la perdurabilidad en el tiempo, ya que es un bien de interés cultural. El objetivo principal es la conservación de este edificio, ya que es un bien histórico y documental, y para ello también se necesitan unos requisitos legales y unos recursos humanos y materiales. Los requisitos legales siempre dependen de la Consejería de Cultura, de Patrimonio Histórico y de su aceptación. En recursos humanos y materiales, pues siempre deben aparecer, como hemos dicho, una normativa de los pasos a seguir en cada momento, y de ello debe constar una dirección técnica del proyecto, unos estudios previos, como hemos dicho, la elaboración del presupuesto y un sistema de seguridad, que en este caso de andamiaje y de protectores. En el bloque 4
nos encontramos las mediciones y el presupuesto, que es un estudio básico de la seguridad. En cuanto a cómo hemos realizado las mediciones y los estudios de diagnóstico y cómo se debe desarrollar el proyecto, tenemos aquí que las mediciones se han realizado in situ y se han medido cada elemento que poseía el edificio, tanto vanos como las basas, las escaleras, la superficie, la cúpula, para así conocer la superficie total del elemento. Los estudios previos que se deben realizar en cuanto a técnicas de análisis, se debería realizar, aparte de la documentación fotográfica, una difracción de rayos X, la microscopía electrónica, microscopía óptica y luego como complementarios los pulsos ultrasónicos y absorción libre de agua o colorimetría. Todos estos estudios se realizan para la caracterización de materiales y comprobar su estado de conservación comparándolo con otros elementos de la misma composición. A partir de estos estudios previos, claro, ya se puede elegir unos tratamientos que sean convenientes para cada situación. Y el desarrollo del proyecto, obviamente, como es un elemento arquitectónico, se debe hacer in situ. Por otra parte, el presupuesto se ha realizado con la herramienta del programa informático Arquímedes y que es uno de los que está homologado para hacerse los proyectos, y con el banco de precios de la Junta de Andalucía de 2010. El programa nos lleva a que tenemos que hacer capítulos según los elementos que se necesiten. Por tanto, yo he seguido un guión de capítulos en cuanto a la cronología de cómo se realizarían los tratamientos en la intervención. Como podemos observar, en los primeros capítulos pues son las técnicas analíticas que ya hemos comentado antes, los refuerzos y preparación del terreno, la seguridad que tienes que preparar tanto para el elemento arquitectónico como para los trabajadores, ya que hemos dicho que se encuentra en situación delicada. La maquinaria e instalaciones auxiliares que por normativa deben aparecer en las obras, como son los servicios auxiliares higiénicos o instalaciones auxiliares para la intervención, como pueden ser andamios o arneses. Bueno, en el siguiente punto tenemos la limpieza y con ello pues las partidas que en ello confiere. Hemos hecho una diferencia entre los muros de fábrica vistas, la limpieza de la yesería que hay en el interior, desinfección de ataques biológicos y en otro apartado las herramientas de limpieza. La sustitución de elementos metálicos oxidados, el sellado de grietas, la reintegración volumétrica sobre todo, que también se ha diferenciado entre la fábrica vista y el paramento liso, los tratamientos hidrofugantes que forman parte de la conservación también preventiva, que es un protector, los revestimientos y capas de protección, que se divide en herramientas para la aplicación y los morteros. La consolidación, que es genérica, la reintegración cromática, que se realizará con acuarelas y pinceles, y la seguridad, el capítulo de seguridad, que incluye la colectiva, la individual y algunos seguros. Las prescripciones generales y técnicas que deben regir durante la intervención se basan sobre todo en la ley del 95 de prevención de riesgos laborales, que esto nos lleva a un estudio básico de seguridad y salud, y siempre aparecen 4 conceptos que se deben tener en cuenta en todas las actuaciones, como son la seguridad, la salud laboral, la ergonomía y la psicología. La normativa reguladora pues insiste en que en la salud laboral, por ejemplo, deben asistir los primeros auxilios, la asistencia sanitaria. En la seguridad, en la obra, pues deben aparecer las colectivas, las individuales, las normativas que llevan las maquinarias peligrosas, que siempre pues aparece en un pliego de condiciones y su uso recomendado. Y en ergonomía, como hemos hablado, los servicios higiénicos e instalaciones auxiliares. Los fundamentos sobre todo que hay que tener en cuenta en los riesgos laborales son los que se pueden evitar y los que no son evitables completamente. Por ejemplo, los riesgos evitables que sobre todo son
Falta Sí, una, esta es la última. claro, Pero... y dilo bien, porque has dicho fundamentos del estudio, has dicho otra cosa y básico de seguridad, he dicho, Vale. lee bien el título, solo sin leerlo, lo dices y empiezas. Riesgos evitables, los no evitables. Dices primero uno y luego el otro. Vale. Los fundamentos del estudio básico de seguridad y salud sobre todo se basan en los riesgos laborales que se tienen a la hora de la actuación y podemos clasificar estos riesgos en dos vertientes, los que son evitables y los que no son completamente evitables. Riesgos evitables, por ejemplo, nos podemos encontrar en el lugar de trabajo por si hay alguna caída o hay algún defecto o obstáculo en el terreno que pueda hacer que se caiga alguien o se tuerza un pie. Otro de los riesgos evitables también son el uso de las maquinarias y la instrumentación, ya que vienen con pliegos de condiciones e instrucciones. Por otro lado, los riesgos no evitables pueden ser como accidentes laborales como incendios o la exposición a productos químicos si se desconoce de verdad la información o del sistema eléctrico, que no son fallos antropológicos. Algunas medidas preventivas que se deben tomar por la normativa de riesgos laborales sobre todo son las protecciones tanto colectivas como individuales, las señalizaciones de si hay algún peligro y charlas informativas ante este tipo de productos químicos, su uso, su almacenamiento, etc. Gracias por la atención y espero que les haya gustado y haya convencido para de verdad realizar labores sobre este gran edificio.